Solo les vengo a decir, me chupará pija la opinión de las cucas. Me chupará pija la opinión de las cucas. Me chupará pija la opinión de las cucas. La última sesión del consejo no pude ir, a mí me gusta ir siempre todas las semanas y la última no pude, pero sí por suerte las transmiten por YouTube y bueno, la estuve viendo y sobre todo fue ese momento en el que salió la condena a la expresidenta Cristina Kirchner. El concejal Alejandro Duz dijo algunas palabras respecto de eso, mencionó digamos, calificó como de extrema derecha al general Perón, y bueno, hubo un concejal que le respondió, me llamó la atención, que le respondió negando el hecho, negando que yo recuerdo, estuve presente, que Juan Perón había sido de extrema derecha. Bueno, recuerdo por si se le escapó, o digamos, por ahí no lo tuvo en cuenta ese momento, que el general Juan Domingo participó no de un golpe de Estado, sino de 2 golpes de Estado, ¿sí? Contra Irigoyen en el 30 y en el 43. Y además uno podría decir hasta 3 golpes de Estado. ¿Por qué? Porque interpretaron en ese momento malintencionadamente, pero voluntariamente, la Constitución de Alberdi, que decía literalmente que para modificar la Constitución se necesitaba la mayoría de 2/3 de la totalidad de la Cámara, no de los presentes, y como ese día los radicales se levantaron y se fueron, bueno, típico radical, interpretaron la letra de la Constitución como la mayoría de los presentes. Entonces con eso directamente sacaron la Constitución y pusieron otra. El general puso otra Constitución. Si eso no es un golpe de Estado, bueno, se le parece mucho, ¿no? Por otro lado, bueno, también tener en cuenta que el general Perón se formó como militar en Italia. No me sale la palabra, es como intercambio, no es intercambio, no es agregado cultural tampoco, tiene otro nombre que se hacen normalmente entre las fuerzas de defensa de los países, digamos, hay como intercambios de formaciones, intercambian digamos, maneras de proceder y demás, y él se formó en Italia en el momento en el que estaba Mussolini, y de hecho él vino fascinado por él, ¿sí? Y fascinado con su figura, y aplicó en Argentina todo su aparato de propaganda. Por eso es que estaban, y hasta el día de hoy los tenemos, los libritos que se enviaban a la primaria que decían Perón me ama, Perón me cuida, Perón me ama, me da de comer, todo eso es el aparato de propaganda de Mussolini. No solamente eso, sino que además, esto no tiene que ver con ser de extrema derecha, pero va dentro del mismo combo golpista, y digamos de una persona que lo único que ansiaba era el poder absoluto, a diferencia, por ejemplo, de Urquiza, que cuando logró tener digamos, no es que lo tuvo, pero sí al vencer a Rosas podía llegar a aspirar a tener la suma del poder público, no hizo eso, sino que, ¿qué le dejó al país? La Constitución de Alberdi, que limitaba justamente, todo lo contrario, limitaba el poder público, el poder político. ¿Qué hizo Perón? Todo lo contrario, sacó esa Constitución, puso otra. Y además, como se van cebando, digamos, y ya se creen con total impunidad, a Perón le gustaban, parece ser, las nenas, entonces se llevó a vivir con él a Nelly Rivas, una nena de 14 años, con un señor de 62 o 63 en ese momento, y no solamente eso, no satisfecho con eso, se la llevó a vivir con él a la casa de gobierno. Apa. Es como si Milei se llevara a una nena de 15 años a vivir con él, o de 14, a Olivos. Es el equivalente, ¿no? Ah, no, pero las feministas salen y lo derrotan a Milei si hace eso. Referente de las peronistas, feministas. Por eso que ser peronista y feminista no tiene ningún sentido, pero bueno. No solamente eso, sino que además la irresponsabilidad política de Perón era tan grande que, sabiendo perfectamente su tercer mandato cuando volvió del exilio, sabiendo que a él le quedaba muy poco tiempo de vida, porque estaba súper enfermo, sabiendo eso, no formó ningún sucesor ni nada, sino que prefirió poner a su noviecita bailarina cabaretera. No tengo nada en contra de la bailarina cabaretera, pero digamos, no tenía ningún tipo de formación para ocupar ese puesto, de vicepresidente, para poder tener el apellido y decir Perón, Perón. Digamos, eso es muestra de alguien que se imagina, ¿no? O sea, dejar de vicepresidente sabiendo que él se iba a morir, le quedaba poco tiempo,
iba a asumir su noviecita del momento, que no tiene ninguna formación, ninguna experiencia política. Cabe mencionar, nobleza obliga, que la mujer lo dio todo. La verdad es que puso lo mejor de sí, pero bueno, no era mucho. Y sin embargo, le importó nada eso. Dejar en el país hecho un caos, ¿sí? Porque eso es dejar el país hecho un caos. Nadie me puede venir a decir que a ella se le ocurrió crear los decretos de aniquilamiento. Eso también fue dejado por él. También creó el ERP, también creó la AAA. O sea, vino a acabar con el comunismo. Bueno, pero ¿de qué manera? Digamos, si lo hace la dictadura del 76 está mal, ¿no? Obviamente que está mal. Y si lo hace Perón, bueno, no está tan mal, ¿no? Que mandaba a matar gente que opinaba distinto. Bueno, ese es el Perón real, ¿sí? Después uno puede decir, bueno, como dicen los termos cucardos, dicen, bueno, sí, Cristina robó, está bien, pero yo la banco igual porque bueno, robaba, pero nosotros teníamos para comer, qué sé yo. Bueno, está bien. O sea, lo que no puedes hacer es negar la realidad. ¿Sí? Bueno, y además, ¿cómo se llamaba su idea de país? El socialismo nacionalista o sí, socialismo nacional. Bueno, a mí eso me suena de otro partido también, pero bueno, tampoco quiero irme tan lejos, ¿no? Pero otra cosa más que también quería hacer notar, que desde que existe el peronismo, o sea, desde 1946, podríamos decir desde antes, ¿no? Pero bueno, hasta el 2024 han pasado 78 años. De esos 78 años, desde que existe el peronismo en la Argentina, hay que restar 16 que fueron de dictaduras militares, o sea, no fueron gobiernos democráticos. De esos 62 años, 41 fueron gobiernos peronistas. O sea, tuvieron 41 años de oportunidades para hacer realidad el sueño peronista. Si quieren se lo digo, Perón del 46 al 55 y del 73 al 76, la honorable excepción de Menem del 89 al 99, aunque peronista al fin, ¿no? Porque bueno, el gran problema fue el gasto público, no se redujo nunca. Después crisis del 2001, Puerta, Rodríguez Sá, Camaño, Dual, de 2001 al 2003, Néstor Kirchner del 2003 al 2007, Cristina del 2007 al 2015 y Alberto del 2019 hasta los nefastos 2023. 41 años, ¿tuvieron oportunidades para hacer realidad esa idea de país? Claro que sí. ¿Y qué dejaron? Dejaron 60% de pobres, pasamos de 450 villas más o menos que había en el país a 6.500. Cuando el 66% del tiempo, desde que existe el peronismo hasta hoy, del tiempo, digamos, de las presidencias democráticas han sido peronistas, y sin embargo ese es el país que dejan, ¿no? Cuando asume Perón, eso lo cuenta el Tata Joffre, por ejemplo, que había oro en los pasillos del Banco Central. Cuando se fue, no había nada de todo eso. ¿Qué pasó con eso? Se duplicó el tamaño del Estado, hasta el 2015 se había duplicado el tamaño del Estado, se sextuplicó la cantidad de pobres. Entonces, así como en el 2019, nosotros los argentinos dejamos nuestro pasado barbárico, ¿sí? En el 2020, por suerte, dejamos atrás nuestro pasado dictatorial, digamos, de dictadura militar. Imagínense que alguien que nació en el 20 y pico, o sea, mi abuela, que falleció hace poco este año, ella saltó de gobierno militar en gobierno militar, o sea, democracia la vivió muy inestable, ¿no? Bueno, además está decir que si Perón participó de 2 golpes de Estado, a él a su vez también lo sacaron por un golpe de Estado. Bueno. Hoy en día me parece a mí que en qué momento histórico de la Argentina estamos, en dejar atrás nuestro pasado socialista, hambreador, empobrecedor, donde siempre está la comunidad por encima del individuo, anulando el pensamiento crítico y libre, que es así como empiezan a cebarse los personajes más nefastos que han existido en la historia de la humanidad. Es decir, estamos como en un momento como pasó como en Buenos Aires. Argentina nace en Buenos Aires, ¿sí? Yo sé que esto no es exactamente así, todos los historiadores se están ofendiendo por lo que estoy diciendo, pero digamos, Urquiza se dio cuenta, no podía gobernar, a pesar de que Urquiza lo intentó de todas las maneras posibles, era el único financista del país, hasta que se dio cuenta que no podía gobernar sin Buenos Aires. Bueno, Argentina nace con Buenos Aires, y Buenos Aires se funda
por Pedro de Mendoza, crea un fuerte, se va, y un montón de años después viene Juan de Garay y encuentra que ese fuerte lo habían destruido los bárbaros. Los bárbaros habían saqueado todo, habían matado a todo el mundo y lo habían deshecho, y tuvo que refundar Buenos Aires. Como dice Borges en el poema, me fundaron 2 veces hablando de Buenos Aires. O sea, ¿estamos en qué momento del país? En refundar este país destrozado por completo que ha dejado el kirchnerismo, digamos, los últimos 78 años, en especial los últimos 40, y en especial los últimos 20, y en especial los últimos 4, digamos, que han sido, digamos, desde del gobierno de Alberto, perdón. Entonces estamos en ese momento de refundar el país, porque han dejado todo destruido, las instituciones acabadas, el Estado lleno de parásitos, los empresarios que han hecho... Bueno, ahora, por ejemplo, el presidente Javier Milei no fue a la Unión Industrial. ¿Por qué? Porque la Unión Industrial lo está presionando para que devalúe y para que cierre el mercado. O sea, para que haga peronismo. ¿Qué quiere la Unión Industrial? Peronismo. ¿Y qué dice Milei? No voy a devaluar porque no le voy a destrozar el salario a todos los argentinos. Y no voy a cerrar el mercado porque ustedes quieren pescar en un baldecito lleno de peces. O sea, quieren cazar en el zoológico. O sea... por supuesto que, a ver, porque pasa esto, ¿no? Se abre el libre comercio, entonces uno dice, no, pero se van a fundir las empresas argentinas. Sí, pero si vos no te cobran 700 pesos por algo que es carísimo, en cambio lo pagás 100, mucho más barato, pero del extranjero, a vos te quedan 600 para gastar en un montón de otras cosas. Entonces vas a estar generando trabajo en un montón de otros sectores de la economía que sí son eficientes, ¿sí? Además de que, bueno, sin poder importar hay menos inversión, al no haber nueva inversión, no aumenta la productividad. Si no aumenta la productividad, se estanca y entonces terminas teniendo un precio, de nuevo, carísimo y sin exportar. Esto lo digo respecto de lo que dice el Guillote de, pero si sobra el gas, ¿cómo se va a exportar a Brasil? No hay que exportar el gas a Brasil, hay que quedarlo acá. Si sobra, hay que dejarlo acá para que se abarate. Es que no funciona de esa manera. O sea, ¿qué quiere hacer Guillermo Moreno? O sea, aplicar lo mismo que ya se aplicó, que nos hizo quedarnos sin gas, de nuevo. El gas no está caro. Lo que está por el piso son los salarios, porque lo han dejado por el piso desde que no crecemos desde el 2011 en adelante. Bueno, en eso estamos, construir a la Argentina de una vez y para siempre como el país de la libertad, que lo tuvimos. En la encuesta Madison en 1895 estábamos entre los 5 países más ricos del mundo, donde estaba cayendo en picada la pobreza. Vamos a volver a eso, sin duda. Son 40 años de hipocresía, fracaso y robo, dice Sofi en Instagram. Exactamente. Lo dijo en 3 palabras. Hipocresía, fracaso y robo. ¿Puedo hacerte una pregunta, Juan? Por supuesto. Si la gente sabe toda la historia, todos los antecedentes que tiene Perón, ¿por qué lo siguen teniendo allá arriba? 2 cosas, creo yo. Una, o 3, pero bueno, una es, digamos, lo que sí sabía hacer muy bien Perón era manejar la publicidad, ¿no? Entonces crear, digamos, no podemos negar que Perón tenía mística. Lo que Mauricio Macri no tuvo mística, ¿sí? El Jabo tiene mística. ¿Cuál es la mística del Jabo? Es exactamente lo que voté. O sea, me parece perfecta esta medida del presidente. Después veo cuál es. O sea, me parece perfecto este discurso. Después lo leo. O sea, esa mística de las ilustraciones de Parravicini, eso de que parece que cuando estábamos en el fondo del tarro, que parecía que no íbamos a salir nunca, de repente apareció un nuevo libertador, ¿no? Esa mística es importante. Y segundo, lo que decía Silvia Bleichmar es renunciar a pensar. O sea, Silvia Bleichmar lo decía con otro contexto, pero no está tan lejos. O sea, renuncio a pensar, que otro decida por mí, ¿sí? Que otro piense por mí. Yo no quiero ponerme a pensar, porque ¿cómo se hace para discutir la Milei? Y tendré que poner a estudiar economía, después tendré que poner a estudiar economía austríaca. Entonces, no, ¿qué hacemos más fácil? Nos reímos de su pelo, nos reímos de que no es tan alto, nos reímos de que usa un banquito, de cualquier cosa. Porque es fácil, digamos. En cambio, para criticar fuerte a alguien, tenés que ponerte a estudiar. No es tan de gratis, ¿no? Entonces yo creo que es eso, renunciar a pensar. Yo
tengo el peronismo acá tatuado, pero ¿cómo puede ser peronista y feminista? Lo que decíamos hace un rato. Bueno, hay una disonancia cognitiva ahí que bueno, eso por lo menos es la explicación que yo le doy. A ellos solo les vengo a decir, me chupa la pija la opinión de las cucas, me chupa la pija la opinión de las cucas, me chupa la pija la opinión.